ser honesto, todos lo saben. Pero tenía una empatía especial por Francisco, más que por Francisco, por Jorge Bergoglio. Claro. Porque uno se lo cruzaba en los barrios, se lo cruzaba en el transporte público, porque claramente, si bien hubo un papa bueno, ¿cómo le pondríamos a Bergoglio? ¿El papa humano? Bergoglio, ¿no? Francisco nunca dejó de ser Bergoglio, ¿no? Tal cual. Es que hace, Rochi, ¿cómo estás? Hola, bien. Perdón que llegué unos minutos tarde. Fui hasta la Catedral de San Martín a buscar a Marta Peloni, que me está mirando. Cuando me vio ahí me dijo, vos lo cumpliste, porque vamos a contar cómo fue. Contalo. Hoy a la tarde la fuimos a visitar a la congregación, donde vive ahí por Santos Lugares, a la vuelta de lo de Nahuel. Sí. Que lo conoce de chiquito. Eso no lo vamos a contar Marta hoy. No puede contar Marta cuando era chiquito. Claro, Yo era le bueno golpeamos igual. la puerta, le interrumpimos el almuerzo, le decimos, Marta, vos tenés que venir sí o sí. Hoy a la noche te necesitamos. Marta estuvo en febrero con el Papa, estuvo de pijamada con el Papa Francisco, viviendo con él. No me podés mentir, Marta, que me lo contaste recién. Bien, venimos en el auto, la fui a buscar a la Catedral de San Martín. Las anécdotas que me contó con Francisco, con Jorge, ¿no? Ay, con, Dios mío, no con me quiero Bergoglio, perder de la este época programa. del arzobispo. Imperdible. Ya te liberamos, Dale, Rochi. los veo desde casa. Gran laburo hiciste, Gracias. te vengo de temprano viendo, así Muchas que gracias. gran laburo. Gracias y empezamos con una placa. Hasta Vamos. mañana. No hay ¿Seguimos? placa, seguimos. Bárbaro. Bueno, estamos trabajando con un montón de móviles, ¿no? Muchos móviles, Esta mucha expresión gente. en la Catedral de San Martín, muchísima gente. La verdad que cerró la misa, ahora Marta lo va a contar, con un aplauso cerrado, ¿no? Nunca, mejor dicho, que duró un largo tiempo, ¿no? Y se sentía algo de nostalgia, ¿no? Como que se cierra una etapa, más de una década, de 2013 hasta acá, 12 años, de este Papa que cambió el mundo, ¿no? Que está bien, uno pierde la objetividad porque dice, era argentino, no se siente invadido por un tipo que, ya vos lo decías, viajabas en el subte con él, te lo cruzabas de a pie, siempre muy crítico, nunca se doblegó al poder, pero bueno, un día fue Papa y dejó de ser un parte argentino y terminó siendo parte del mundo. Si bien nunca perdió la maña, ¿no? Los partidos de San Lorenzo, sus amigos. Como decía Rochi, ayer, hasta último momento, hizo un chiste. ¿Cómo se siente? Estoy sentado, dijo. Claro. Es decir, nunca perdió su empatía con la sociedad. Ahora de su partida. Sí. Y qué vacío dejó, ¿no? También vamos a estar hablando de eso, el sucesor del Papa, ¿no? Para nosotros no va a haber, es un vacío enorme desde ya, que muy difícilmente sea argentino, muy difícilmente sea latinoamericano, seguramente sea de otra parte del mundo, pero sin duda dejó un legado, ¿no? Que va a ser difícil no continuar el legado progresista del Papa Francisco, la misericordia que tenía, un tipo que no necesitaba, tiró todos los lujos, dijo a mí, de hecho hasta hizo su testamento, después lo vamos a estar analizando, donde pide lo más sencillo de lo sencillo. A mí sacame todo el protocolo, soy uno más en la tierra como son todos los fieles que lo están despidiendo en este momento, porque también vamos a estar en Italia, ¿no? Desde la Plaza de San Pedro. Bueno, lo que decía Nau, ¿no? Y buenas noches también, chicos. Bueno, Marta, es un placer tenerte acá. Te transmite una paz y una tranquilidad, que es yo es la primera vez que tengo la fortuna de estar presente con ella, y creo que era un poco lo que transmitía Francisco Bergoglio. Y leí por muchos lados que era el Papa de los ateos, ¿no? Nau, vos lo dijiste, yo no soy muy religioso, ya me conocen, y creo que transmitía eso, no era solamente el Papa de los católicos, sabemos lo allegado que fue también con otras religiones, también para que se acerquen los jóvenes a la iglesia, que tanto dicen que se había perdido todo eso, y creo que es un poco lo que transmite. Lo que decimos del vacío que deja, yo diría más, me quedo con la segunda parte de lo que dijiste, Diego, el legado que deja, que creo que es mucho más importante. ¿Sabés qué es lo que siento yo? Yo a Marta, como mínimo que tengo de mi recuerdo, hace 40 años que la conozco. Mínimo. Pobre Marta. Sí, no, claro. Pobre Marta. Claro. Marta era la que nos gritaba, porque nosotros jugábamos la pelota en las Carmelitas. Claro, la que te sacaba la pelota. No, pero nos conoce de chiquitito, a todos, a todos los del barrio. Y somos de los pocos que quedamos en el barrio siempre, siempre viviendo en el mismo lugar. Y Marta, voy a confesar algo. Era hora que confiese. Uy. Sí.
Marta sabe que yo soy duro para el tema de la creencia religiosa. Y ella siempre intenta meterme Insiste. me regala Biblia, me hace pasar. De hecho, hoy cuando estábamos ahí yo tenía miedo que algún santo, algo se caiga. Alguno se diera cuenta. Claro. Y no, pero yo creo en lo terrenal, es mi creencia en lo terrenal. Y más allá de algunos que pueden cuestionar el nombre de Marta, Marta es una mujer que por el barrio se desvivió siempre, siempre, no ahora, siempre. Nos mostró en la juventud a todos los pibes, de por lo menos el barrio nuestro, que la hermana Marta Peloni se había ido a pelear contra el poder. Tremendo. Y peleó contra el poder. Entonces yo creo en lo terrenal. Para mí Marta es alguien especial en mi vida. Conocemos las mismas caras, los mismos vecinos, y siempre fuimos lo mismo. Entonces eso yo de Marta siempre lo voy a valorar. ¿Yo sabés qué quiero? ¿Qué querés? Primero darle las buenas noches a Marta. A Marta. Marta está no la dejamos hablar ni a Marta Peloni, no. Date cuenta. No, Una nosotros revolucionaria religiosa, enfrentó a los peores males de este país y con nosotros no puede. No puede. ¿Qué hace Marta? Bueno, la presento lógicamente a Marta Peloni, también Andy Schut, ¿se pronuncia? Sí. Andy Schut es analista internacional para entender qué va a pasar ahora en el mundo. Pero bueno, Martita, nada. Bueno, Buenas muchas noches. Gracias. Gracias por la invitación también. ¿Cómo lo viste la última vez a Francisco? La verdad que Acércate bien al micrófono, así se escucha. sí, la verdad que lo vi bien. El primer momento fue cuando él entró ante las 40 personas que habíamos sido invitadas para hablar sobre las violencias de los niños en cada uno de los países que representábamos. Bueno, a mí me tocó hablar de la Argentina, los niños que sufren violencia de tantas formas en la Argentina. Me impactó mucho el que tenía sentado al lado, que era un indio que ganó el premio Nobel, fue el último. Bueno, fue impactante cuando habló de la compasión, que no se puede revertir lo que pasa en el mundo respecto de la violencia si no tenemos compasión por el que necesita justamente salir de algún tipo de violencia, cuanto más los niños. ¿Cómo era el mano a mano con Francisco ahí? Y bueno, lo que pasa es que yo lo conocía de antes, Sí, lo claro. conocía cuando celebraba las misas contra la trata en Constitución, en la plaza. Ahí incluso me acuerdo que la última vez antes que lo hicieran papa, fui a esa misa y me preguntó, lo fui a saludar, dice, ¿cómo estuve? Y le digo, como siempre, bravísimo, porque fue el momento cuando él dijo tan fuertemente, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Refiriéndose a las mujeres secuestradas, sobre todo a las adolescentes. ¿En qué año fue? Y eso fue cuando se fue ya para... Claro, 2013. 2013, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. No cambió mucho la cosa, ¿no? Presentemos, Sí. recordame el nombre, Nacho. Daniel Echeverría, de la agrupación Cura, Opción por los Pobres. Hace 30 años que vive en la villa, en una zona caliente de La Matanza, y lo ordenó ni más ni menos que Jorge Bergoglio. Me dicen que cumplió muy bien la misión y que está muy orgulloso el Papa de vos. ¿Cómo estás, Daniel? Soy Diego Esteves, están Nahuel Suárez y todo el equipo de Tierra de Nadie. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, me ordenó el padre Bergoglio hace 31 años. ¿Y qué te enseñó? La lección más importante. Y es esa iglesia de los pobres la que vivió, la que predicó, por la que dio hasta sus últimos respiros. Esa opción clarísima a todos, pero siempre desde los pobres, siempre desde los últimos, siempre, bueno, en estos días de Semana Santa decimos desde los crucificados. Desde ahí pensó su vida, pensó la iglesia y desde ahí motorizó todo lo que fue generando en esta iglesia nuestra.
Creo que es la enseñanza más clara que nos queda a los curas, las monjas, está ahí Marta, y a tanta gente que desde estas periferias, en este caso del Gran Buenos Aires, pero en todas las periferias hemos sentido ese apoyo que no habíamos sentido de la misma manera en otros tiempos en la Iglesia. Y ahora con el aval, con el empuje, con la fuerza del Papa. Eso lo vamos a extrañar. Daniel Nahuel te saluda. ¿Y el barrio cómo lo tomó la partida? ¿Cómo tomó la partida el barrio? Mirá, vengo de celebrar, hoy hicimos 4 misas acá en la zona y fui después ahí a Puerta de Hierro, a Villegas, la parroquia de San José y la iglesia de Cacupé, ahí está el Padre Tano, y eso esta tarde fue impresionante, la presencia de nuestros barrios, bueno, de los pobres que sienten, que en realidad nos sentimos todos un poco huérfanos y más pobres, porque sin Francisco sabemos que las cosas se van a poner más difíciles. En estos tiempos de crueldad nos va a faltar un defensor de los pobres y una voz casi la única en el mundo. Claro. Y eso los pobres lo han sentido siempre, siempre muy cerca. Un papa, Daniel, lógicamente está, decirlo adelante de Marta, es una falta de respeto, porque lo sabe más que nadie, pero que se enfrentó al poder más recalcitrante, ¿no? Se enfrentó a la dictadura, pidió la liberación de sus propios compañeros, de varios, ¿no?, curas jesuitas que habían sido secuestrados, también otros detenidos en dictadura. Tomó decisiones que eran revolucionarias, ¿no? Y todavía hasta creo que lo son, ¿no?, porque deben ser bastante resistidas en el seno de la Iglesia, como por ejemplo dejar comulgar a los divorciados. Tuvo un trato amable, ¿no?, con el tema de la diversidad sexual. Recuerdo, por poner un referente, que recibió ni más ni menos a Marley en pleno proceso de subrogación de vientre, para lo cual para la Iglesia es hasta, creo que para muchos referentes de la Iglesia debe ser algo absolutamente desconocido, ¿no?, y resistido, por supuesto. Un Che Guevara de la Iglesia Católica. Realmente es increíble, ¿no?, cómo llegó a ese lugar. Y nada, les comparto esta idea a Daniel y a Marta también, ¿no? Sí, un hombre que ha sido denostado justamente por esas opciones, ¿no?, que ha sido insultado. Basta ver, bueno, las cosas que dijo Milei, nuestro presidente, ¿no? Bueno, llegó a insultar a su madre, llegó a decir que era el representante del demonio. Un papa que además evidentemente supo perdonar semejante difamación. No sé con qué cara se va a presentar el presidente ahora en la Plaza de Roma a los funerales, después de haber dicho lo que dijo. Sí, igual que ofendió, Daniel, además, igual a todo el Daniel, mundo católico, ¿no? Daniel, la verdad que por lo menos en este programa La Grieta no nos suma nada. Estamos despidiendo a Francisco. Yo creo que comulgaba mucho yo con lo que decía él. Si bien yo no soy religioso, esa es la verdad, uno tenía empatía por la persona que ayudaba al más humilde o que ayudaba al vulnerable, como Francisco. De hecho, yo tengo muy buena relación con el padre Pepe. El padre Pepe en San Martín era el que cuidaba a todos los desprotegidos y todos los vulnerados y desplazados. El padre le daba cobijo. Eso era lo que queríamos nosotros. Ese papa o ese cura o esa monja que aborde la problemática real que tiene un país, que son los niños, que es el vulnerable, que es el pobre. Pero después la política, nosotros, si Milei o Cristina o quien sea, para nosotros no podía mover ni mellar la imagen de Francisco. Fíjate, Nau, respecto a lo que estás diciendo y lo que marcaba Daniel recién de la relación que tuvo con Javier Milei, presidente actual, y también con Cristina, que en principio ella también lo había criticado, y después él que supo perdonar a ambos, ¿no? Y la foto famosa que se termina sacando con Milei, porque es eso, es el perdón también, y entender
y tratarnos a todos como hermanos. Es lo que él marcaba siempre. Y uno de los eslogans, si se quiere, que le ponen al Papa Francisco es el cura de los pobres y de los descartados. Porque él decía, una madre es madre de todos los hijos, pero al hijo que más lo necesita es el que tiene que tener mayor atención. Claro. Y era ahí que él estaba con los pobres y los vulnerables, ¿no? Marta. Sí, pero son opciones que llevan, se pagan precios. Esas opciones no son gratuitas. Hay un precio por esas opciones. Él los ha pagado en la iglesia, los ha pagado en el mundo, y porque no es un amor romántico, no se resuelve con un mensajito de WhatsApp. Es un amor que pone el cuerpo, y por eso hoy todos los espacios que generamos más vida para los excluidos, más vida para los rotos, más vida para los pobres, hoy sentimos orfandad, Claro. que sabemos Claro. que nos falta alguien que acompañaba, que defendía y que pagó el precio como Jesús. Sí, así es la realidad, ¿no? Yo lo que valoro de Francisco ha sido el logro que ha tenido durante su papado en cambiar la mentalidad, podríamos decir, anquilosada o decimos los más viejos, decimos que hemos tenido tan retrógrados porque no había una equiparación entre lo que vivíamos realmente y lo que queríamos. Lograr cambiar el tema de, por ejemplo, con respecto a la aceptación de la diversidad sexual. Que hemos tenido problemas con tanta gente que rechazaba justamente porque se los rechazaba a ellos, porque si era homosexual, era gay o era lesbiana. Esa aceptación al otro, a la persona, y dentro de esa aceptación, el tener que haber vivido momentos, como decía el padre también, de misericordia, que vos también, abuelo, dijiste hace un rato, evitando las grietas. Total. Ese evitar las grietas es fundamental, Ahora, que es todo un aprendizaje. yo ojo. le voy a reprochar algo al Papa, mira qué atrevido que soy. Ajá, A ver. Pero bueno, creo que todo, un atrevido total, ¿no? Más en este día. 66, recién Nacho Ramírez, que es nuestro productor ejecutivo, Sí. un estudioso de la vida del Papa, podría escribir una biografía. Me dice ahí, se hizo 66 viajes pastorales, visitó 66 países. La Argentina no la visitó, la sobrevoló, pero no la visitó. Tuvo que ver, vos me imagino habrás hablado en privado con él, Marta, Sí, sobre pero esto, ese incluso Daniel. Tema no. Ese tema no habló. Ese tema no. Pero- no lo De ese hablamos. tema no hablaron, ¿puedo ¿no? No, es que no se me ocurrió tampoco. ¿Puedo salir en defensa? Marta. ¿Por qué no ¿Por vino, qué no? nosotros podemos arrogarnos a cuestionar los tiempos de él en venir o no venir? ¿Quiénes somos? Sí, Sí, hay un porqué, ¿no? ¿quiénes somos? Evidentemente. Sobre todas las cosas que hay que recordar que es el Papa que tiene que estar al servicio de toda la humanidad, no específicamente solamente de la Argentina. Y yo te quiero preguntar, Marta, porque para mí como mujer, él tuvo un rol muy importante, puso a la mujer en un rol muy importante que ningún otro Papa lo había hecho antes. ¿Vos cómo lo ves eso? Incluso le dio participación en oficinas muy importantes dentro del Vaticano, donde históricamente las mujeres no tomaban espacio de decisión ni de control en esos lugares. ¿Vos cómo lo viste? Sin haber tocado el tema él mismo, del patriarcado, del varón o del machismo, como decimos nosotros comúnmente, sin embargo, él despacito fue acercando a la mujer. Hasta ahora en el sínodo podemos decir que hubo una representación, no la que esperamos, porque pero fue un creo que avance por lo menos. Sí, hace falta mucho más número de mujeres, pero hay una participación, incluso de la vida religiosa también. Claro. Y esto él lo afrontó con esa delicadeza de acercamiento a la mujer, que le hacía falta a la iglesia. Me contás, Marta, cuando recién veníamos hablando en el auto, la voy a exponer a Marta hoy, debe No decir lo exponga. que no hable más este pibe. Cuando te salvó de la penitencia de Ratzinger, el anterior, me contaste una que te lo cruzaste de Y ustedes casualidad. lo ponen aquí al aire. Y te No, salvó. si no se Bueno. puede, no, No puedo contarlo. La bala porque un poquito. Ese es un honor para mí poder decir lo que significó Francisco
en estos temas que voy a comentar y lo que significó para mí. Estábamos por el año 2013, salíamos con un grupo de militantes sociales a pedir, todavía no había subido Kirchner a la presidencia, faltaban las elecciones, íbamos por las parroquias, por los colegios, por lugares públicos a pedir por el salario universal por hijo. Y bueno, habíamos ido con un economista, que no me acuerdo ahora el nombre en este momento, y que ha estado en las propagandas políticas anteriores también. Estaba Víctor de Genaro, había un montón de gente linda que trabajaba con política social. No había una seguridad partidaria antes de las elecciones de Kirchner. Y bueno, fuimos a Santa Fe y, oh sorpresa, que ese día que teníamos que entrar en la universidad para hablar de ese tema, era un tema político pero social, netamente el salario familiar por hijo, que después lo puso Kirchner en su presidencia. ¿Sabés qué? Fíjense que... Sí, termina. Quiero decir que ahí estuvimos para realmente hablar de ese tema y nada más. Pero como estaba la ley de salud reproductiva, que ese día se sancionó en Santa Fe, los medios nacionales estaban todos. Ustedes creo que también. ¿Sabés que? Mirá, yo le hice una pregunta a Marta en un momento que Daniel tampoco seguramente me la pueda contestar. Entonces, para sacarlo de ese berenjenal, se lo voy a preguntar al analista político. Por ahí él sí me lo puede sacar. Yo una vez le pregunté a Marta, calculá un tipo que no sabe nada. De hecho, la Biblia me la regaló Marta, para que ponete a leerla, me dijo. Digo, Y lo hiciste. de a poco, Bueno. de a poco. Importante es empezar. Sí. Dije, Marta, ¿por qué no hay cura, no hay papa mujeres? Y Marta me miró, se sonrió y con eso me fui. Entonces, obviamente no se lo voy a preguntar a ella, ni al cura, ni al padre. Te lo voy a preguntar a vos, que sos analista. ¿Por qué no existe un papa mujer? La verdad no sé, yo no te puedo dar esa respuesta. Bueno, inventar, yo no sé. te puedo dar esa respuesta. Pero, ¿por qué será que no puede haber? Si la Virgen María no era también una santa. Está mal que lo diga así tan en público, pero lo digo porque lo creo así. En la época de Jesús, cuando Jesús vivió, el hombre existía para el poder también. La mujer no existía para ninguna clase de poder. Claro. Ni siquiera por machirulo, Ni siquiera tenía derecho para votar. Esto viene de antes. Tampoco se creía un papa latinoamericano, menos, digamos, que no sea europeo, menos argentino. Además, Jesús eligió los 12 apóstoles Hombres. Claro. Claro. Para después... ¿No había mujeres en aquel entonces? Había mujeres, pero no contaban las mujeres en la mucho época. menos. Qué Claro. loco, ¿eh? Claro. Ojalá eso en algún momento se animen a cambiar. no viene desde la época del cristianismo, esto No, viene de la de época antes. mucho antes de lo que vendría a ser la Biblia Pero original. en el 2025 todavía no avanzamos. Bueno, pero sin ir más pero- lejos, sacando la Iglesia Católica, ponte a pensar cuántos gobernadores hombres hay, cuántas mujeres. ¿Cuántos presidentes hombres hay en el mundo? ¿Cuántas mujeres? Pero ha Siempre cambiado. la minoría, pero va cambiando de a poco. cambiando. Pero Ha cambiado. todavía se nota esa Ahora que diferencia. le pregunto En el judaísmo, Sí. que yo pertenezco a la fe judía, Ah, no había rabinas, pero empezó con un grado de avance. Hoy tenemos rabinas en un montón de templos de la Argentina y aprovechando del que mundo. vos no sos cristiano, sos Yo soy judío, y mi rabino, Abraham Skorka, que era mi rabino de la Sí. comunidad Benei Tikva, que después se fue a Estados Unidos, Sí. después yo cambié de comunidad. Escribió un libro. No, es otra, en la calle Vidal. No. ¿Qué pensás vos del Papa? Conservadora. ¿Qué pensás del Papa? Bueno, De Francisco. yo tendría que hacerte todo un análisis en qué momento llega Francisco. Le tocó una de las épocas más complejas. Cuando él empieza en 2013, recordemos que estaba el movimiento ISIS, Claro. con toda, en ese momento, atacando no solamente países
que tenían que ver con la situación en Medio Oriente, sino que había atentados en Europa, por todos lados. Cierto. Francisco entra en un momento donde estaba el gobierno de Obama, donde había una situación de conmoción mundial por el islamismo radical. En ese momento, él intenta, justamente con el rabino Abraham Skorka y gente de la comunidad, también acá argentina islámica, un viaje donde fueron los 3 a Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan ese famoso viaje, para intentar un diálogo Religioso. multirreligioso. Claro. El momento que él se sienta, él llega con la valijita de argentino a Roma y le dicen, a partir de hoy sos el Papa, le dicen, bueno, bienvenido a un mundo global donde hay una cantidad de problemas y situaciones que eran impresionantes. Sí, y la cantidad de conflictos que Y se siguieron abrazó después. con líderes religiosos, incluso muy polémicos. Sin embargo, él, ¿no?, creía en ese puente Le tocó de que la un solución era acercarse. Le tocó un y inicio del mundo conversar. tremendo, que inclusive él hizo un viaje a Irak en el año 2021, donde casi inclusive dicen que hubo un atentado, que lo pararon, porque le tocó un momento donde ya se había tranquilizado el ISIS en la ciudad de Mosul, pero él vivió con una conmoción del mundo durante los Tremendo. últimos Andy, 2 años. Para que le sí. pregunto, A Daniel, que nadie me lo está de la contestando. otra revolución, yo entraría en... ¿Qué querés, revolución? Y otra de las reformas que encaró ¿Cuál? A ver. el Papa, bastante criticado. Recuerdo su visita a Chile, una de las pocas, ¿no?, desafortunadas del Papa, cuando no fue tajante y condenó a un cura abusador, Sí. ¿no?, porque decía que no había pruebas suficientes, que en realidad habían hecho una operación en su contra y fue abucheado, ¿no?, el Papa por parte Y no de la ha parado sociedad durante chilena. todo el tiempo. Yo pertenezco hasta hace poquito a mi equipo de abuso del obispado de San Martín, en la cual la diócesis tiene a Monseñor Fassi firmes, y el Papa ha estado muy, muy, muy duro con respecto a sacerdotes sobre todo. Ajá. Sin duda. Daniel trabajó mucho, ¿no?, Sí. en ese tema. Daniel, ¿qué mirada tenés respecto de esta batalla, ¿no?, que dio el Papa puertas adentro y fue muy resistido, ¿no?, porque se metió con referentes, ¿no? Sí, curas abusadores, pero Religiosas también, ¿eh? religiosas también, Marta. Sí, sí. Religiosas también. ¿Qué mirada tenés respecto de eso, Daniel? Sí, por una parte, yo creo que hay que reconocer otra de las grandezas del Papa. En el caso de Chile, metió la pata y fue capaz de reconocerlo y de pedir perdón porque había sido mal asesorado. El Papa no puede llegar a un país y saberlo todo. Total. No estaba bien asesorado, no respondió bien en su momento y fue capaz de pedir perdón. Y después de eso, además, generó toda una serie de respuestas en las diócesis, creo que lo que está hablando Marta tiene que ver con eso, que es ¿cómo se dice?, unos procedimientos que la Iglesia estaba lejos de todo eso, que ya lo querríamos para muchas instituciones y que nos obligan a buscar la verdad, a denunciar los casos que haya que denunciar. Claro. Y en eso el Papa fue muy claro, muy preciso, y en ese desliz que tuvo en Chile fue capaz de reconocer que se había equivocado y de pedir perdón. Creo que es ejemplar la forma en que la Iglesia está respondiendo. Hay mucho más por hacer, mucho más por hacer porque hay que acompañar a las víctimas, Pero cosa que no se fíjate- está haciendo como se debe. Es muy Fíjate- duro esa tarea. Pero ya no hay pactos con la mentira, con ocultar. Me parece que cada vez más las cosas se van Y no corremos poniendo peligro que con la sobre la partida mesa. de él, no corremos peligro que con la partida de él y la nueva jefatura, ¿sí?, o el nuevo papado que venga, retroceda con todo eso. Nahuel, Sí. hoy tenemos en la Iglesia Católica Pensé que me ibas a retar. los protocolos del cuidado justamente en existencia en cada diócesis, en cada institución, en las escuelas, justamente para poder evitar que sucedan estas cosas. Es que Incluso. sí, no, imagínate lo que él hizo hasta el último minuto, que nosotros mientras hablábamos acá de su internación y su estado de salud, él estaba hasta último momento
poniendo a mujeres en roles muy importantes dentro del Vaticano, ¿no? Dejando justamente su legado, y disolvió el sodalicio en el tema de Perú, confirmando 83 víctimas por abuso también. Entonces, hasta el último minuto, esto pasó este año, febrero 2025. ¿Qué misiones pendientes le quedaron al Papa Francisco? ¿Qué batallas no logró ganar o quería seguir dando? El abuso de poder. Le tocaron por unos un lado. conflictos grandes últimamente. No te olvides que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, guerra que hoy intenta Donald Trump parar, yo creo que fue uno de los temas pendientes que tuvo Francisco. Yo creo que Francisco le envió mensajes a Putin diciendo que pare, le envió mensajes a Ucrania diciendo que ustedes son fuertes, que están aguantando, pero no se produjo para mí un viaje internacional en el medio de este conflicto como para detenerlo. Yo fui crítico en ese momento. Yo quería que Francisco vaya a la región, nunca se animó a hacerlo. Yo creo que este es uno de los conflictos que quedó pendiente, la verdad, Claro. y espero que este conflicto se solucione. Sí. Y también tenemos el otro conflicto muy complicado también en Medio Oriente. Ustedes se acuerdan del famoso 7 de octubre, todo lo que pasó Sí. en Hamás, con Hamás e Israel. Siguen habiendo Una barbaridad. secuestrados en este momento en los Sin túneles. duda. Francisco siempre estuvo preocupado por este tema. Hoy lo comentaba justamente el rabino Escorca, que tuvieron muchas charlas, muchos emails durante el último año y medio, donde Francisco inclusive hasta le dijo, ¿sabés que me equivoqué en un momento porque hablé esta de genocidio con el tema de Israel? ¿Cómo lo corrijo? Han tenido discusiones. En Israel, por ejemplo, Francisco fue resistido por el gobierno de Netanyahu, no estaban de acuerdo con lo que él decía. Hubo muchos conflictos políticos. Sí, una pandemia en el Porque medio, en un mundo él estaba en contra de las situaciones de muertos y de bombardeos, y él estaba en contra de las guerras. Déjame pedirle una reflexión final a Daniel, que lo tenemos que liberar. En este sentido, ¿qué opinas, Daniel? ¿Qué le quedó por hacer al Papa? A ver, yo creo, bueno, la pregunta está bien formulada. ¿Qué le quedó por hacer? Creo que hay pocas cosas que le quedaron por hacer. Lo que logró o no logró, no sé si todo estaba en sus manos, ¿no? Pero al interno de la Iglesia, él tiene un gran logro. 60 años más tarde, hace 60 años aconteció el Vaticano II, él puso en marcha finalmente el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II y el Papa Ratzinger frenaron el Concilio Vaticano II, lo congelaron, miraron el mundo desde otro lado. Francisco vino a decirnos nada más y nada menos lo que nos dijo el Concilio Vaticano II, vino a abrir las puertas de la Iglesia, vino a hacer que entrara un aire nuevo, vino a decirnos que la Iglesia tenía que ser la Iglesia de los pobres, la Iglesia de puertas abiertas, la Iglesia hospital de campaña. Vino a recordarnos el ABC de la vida cristiana, Jesucristo, el amor, todos adentro, todos, nadie afuera. Vino a recordarnos las cosas más básicas, pero que estaban muy frenadas. Me parece que al interno de la Iglesia tenemos que agradecerle que él finalmente desempolvó el Concilio Vaticano II, que es justamente este año celebramos 60 años del Concilio Vaticano II. Después en el mundo creo que, bueno, todos lo reconocen y hoy lo lloramos todos, hoy hay todos, una inmensísima mayoría de la humanidad, de la religión que sea y de ninguna, que lloran a uno de los líderes más grandes que hemos tenido en estos últimos tiempos, a un tipo que se jugó por la verdad, a un tipo que no cayó sus opciones, sus convicciones, que no tuvo pelos en la lengua, y eso nos va a faltar. Y en este tiempo cruel que se avecina y que ya estamos viviendo, nos va a faltar un defensor de los pobres en todos los ámbitos, en todos los lugares en los que él llegó con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio. Marta, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir que justamente a raíz de lo que está diciendo el padre, Francisco dejó un camino, abrió un camino nuevo, y creo que lo ha marcado de tal manera que toda esta trayectoria sinodal, justamente este año santo del jubileo 2025, que lo comenzó él, tenemos iniciar juntos, y ahí la valoración de las grandes reuniones Sin duda. ecuménicas.
donde duda, todos estamos sin duda, presentes. sin duda, Lo que pasa es Marta. que Francisco era es una buenísimo. Para persona... que lo despedimos, aguante que despedimos Sí. a Daniel. Daniel, muchísimas gracias. Seguí con la gente que más necesita, que ahí es donde necesitamos a los verdaderos padres. Vamos a ir a Estamos visitarlo un día de En estos, los ¿no? lugares que más se necesita y más vulnerables. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y lamentablemente se nos ha ido el hombre más importante que existió en Argentina. Gracias, Daniel. Y en este camino, Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Placa. Placa y seguimos, dale. Vamos. Último momento. El Papa planeó su propio funeral. El testamento final de Francisco. Y estamos en vivo y en directo. Ya vamos a ir a la placa. Nacho, ¿querés que vayamos a los móviles primero? Vamos a la catedral. ¿Con quién estoy, Nacho? Matías. Matías, buenas noches. Diego, Nahuel, equipo. Todos te saludamos. Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos acá en la Catedral Metropolitana, estamos rodeados de fieles que llegaron a dejar sus recuerdos, sus velas, algunas camisetas, algunas fotos también y, ¿por qué no?, algunos mensajes, ¿no?, que pudieron poner en las columnas de la Catedral. Vamos a hablar con algunos de los fieles que llegaron hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, venía... Bueno, vamos a ver si podemos hablar con algunos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viniste a recordar al sumo pontífice? Sí, nosotros tenemos actividades parroquiales en Claypole, en la obra de Don Orione. Así que bueno, hoy cuando nos levantamos y nos enteramos de la noticia, la verdad que nos afectó. Y ahora, último momento, se nos ocurrió venir acá. Así que también como parte de consuelo y una manera de homenaje para despedirlo. Y allá donde a vos te toca estar en la iglesia y demás, ¿hicieron algún tipo de misa especial o algo así? Sí, hoy había una misa, incluso también se había pedido que se vaya con vestidura blanca. Fue a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora Luján de Claypole. No estaba yo en Claypole, trabajo acá y vivo acá, pero sí sabíamos por los grupos de WhatsApp que la misa estaba a las 3 de la tarde. Le voy a preguntar a ella un poco lo que decía, ¿no? ¿Lo sorprendió esta mañana la noticia? ¿Cómo lo tomaron? Sí, no lo podíamos creer. De repente me desperté para ir al trabajo y me llega una notificación, falleció el Papa Francisco, y fue saltar de la cama y increíble. Prendí la tele y bueno, era así. Y mucha congoja porque no se esperaba. Ayer no se lo vio bien, pero estuvo en la misa de Pascua, que salió con el papamóvil, y uno no se imaginaba, como que uno sabía que se acercaba el final, pero no así, no encontrarse con esta noticia hoy, después de Pascua. Usaste la palabra imaginar. ¿Cómo te imaginas que puede ser el próximo Papa? No me imagino. Francisco dejó la vara muy alta para todos, así que yo la verdad que rezo por el próximo Papa para que siga el legado de Francisco, porque le hizo mucho bien a todos, por más que haya tenido muchas críticas, porque desde el gobierno de Cristina, el gobierno de Milei, todo el mundo lo criticó, lo vincularon con cosas que nada que ver, se tergiversó mucho sus palabras, sus discursos, se tomaron partes que no eran así. Espero que el próximo Papa haga lo mejor posible, que sea fuerte frente a la prensa, más que nada. ¿Qué te parece? Digo, ya que lo nombraste, ¿no es cierto que las críticas que recibió del poder de la Argentina, hubo presidentes que hasta lo insultaron diciendo que era inclusive el representante del infierno y todo eso, y él con su corazón los perdonó? Sí, porque eso era lo que nos enseñaba Jesús, a perdonar. Y Francisco seguía mucho las palabras de Jesús. Él nos enseña a perdonar y nos pide eso, que perdonemos, que pongamos la otra mejilla, y eso es lo que nos tiene que quedar en este momento. Qué hermoso testimonio. Muchas gracias. Y la congoja, ¿no?, que Realmente... nos invade a todos. Es una mezcla de congoja y alguna media sonrisa, ¿no?, recordando a todo un personaje, ¿no?, que tanto nos representaba. Es sí. cierto que Francisco acercó a los pibes. Claro. Es cierto eso. Conozco un montón de pibes que no tenían ni idea, como yo, de la iglesia, del Papa, pero desde el minuto que dijo,
hagan lío. Es como que le llegó muy adentro a los chicos. Sí. Y yo creo que ningún papa lo logró eso. Va, por lo menos que de lo que sabemos. Es que la iglesia siempre fue para los jóvenes como algo de la gente grande, ¿no? Sí. ¿Viste? Entonces como que él empezó a utilizar incluso un lenguaje distinto al que venían usando otros papas y se acercó mucho más a los jóvenes. Yo creo que esa frase había sido en Río, si mal no Sí, en recuerdo, Río, que fue sí. una jornada de la juventud. Exactamente, una jornada de la juventud que nucleó a católicos, cristianos de distintas partes del mundo y es ahí donde él los incitó a esto, ¿no? A pelear por y sus al año- ideales, a salir a las calles, a luchar por lo que realmente uno quiere y utilizó esa palabra de revolucionaria, ¿no? Y déjame que quiero ir también al lugar fundamental. Flores. Una de sus casas, Claro. ¿no? Uno de sus lugares. Si vos decís Bergoglio, era Flores. No hay chance que sea otro lugar. Y lo tenemos a Matías en el lugar. Matías, buenas noches. Diego, Nahuel y equipo te saludan. Muy buenas noches, equipo. Sí, se vive con mucho, pero con mucho sentimiento, ¿no? Este es el barrio que lo vio crecer a Bergoglio. Vas a ver que entra y sale todo el tiempo. Desde muy temprano hay muchas misas que se están realizando e incluso pueden dejar también sus intenciones, ¿no? Porque está el libro blanco para que puedan dejarle en una urna ese último deseo o eso que sentían del Papa, ¿no? ¿Cómo le va, señora? Buenas noches. ¿Qué siente con esto que pasó con el Papa? ¿Qué legado deja? Bueno, el legado, estoy en duda. Yo lo que estoy tranquila es que espiritualmente él está acá. No pudo venir a la Argentina por temas, ya sabemos todos, estaba incómodo con lo que había en el gobierno y él en realidad no le venía bien venir. No quería estar en el medio de tantos problemas. ¿Y qué significa la figura del Papa, el primer Papa La jesuita? figura del Papa hubiera sido bueno que viniera. En vez de, viste, vino a Chile, vino a Uruguay, vino a Brasil y todos estábamos acá expectantes, esperándolo. Y sentimos mucho dolor. A mí me puso triste. Me cayó como una puñalada. Que se Una fue puñalada y no es vino. muchísimo. Acá. Me parece que una Parece que puñalada es el Papa del mundo, es el Papa que muchísimo. empezó Del mundo. Escuchá, Pero una vez podía haber venido. Matías, yo le pregunto a la Para señora... bendecir acá Matías, esta tierra bendita. Porque un escuchás? papa, cuando Sí, te viene a su escucho. tierra, yo le preguntaría a la Tengo una señora... pregunta de piso. para Claro, usted. Sí, si el sí, Papa te estuvo escuchamos. tan cerca en Uruguay, ¿por qué la señora no se acercó a Uruguay? Al Papa, ¿no? María de Valvanera. María. Pero- Yo la banco a María, ¿eh? Quizá no con tanto Si él énfasis. estuvo tan cerca en Uruguay, Chile, María, ¿por qué usted no se acercó hasta el Papa? Claro. No, hay gente que viajó. No, usted a que lo Chile, reclama. Viajó a Uruguay, se fue a Brasil. Pero nosotros, los pobres, los que no pueden pagarse sus pasajes, los pobres eran los que realmente lo amaban porque ya sabes que la casta, como se dice, no va. Sí, a ver, Entonces a hay todos, un pueblo pobre Mati, que lo quería ver, que eran los que no podían viajar. claro, la señora nos está Él tenía que escuchando, estar acá, Claro. pisar Mati, nuestro suelo como decirle que- bendiciéndonos a todos acá. que tenemos que hablar un poquito. Y para que nosotros nos unamos. Tiene razón, la verdad que para todos la nos unión. quedamos con ganas de Pero ver ahora- esa foto. Ahora, es cierto también que si hubiese venido en un gobierno peronista, definitivamente y categóricamente era el Papa peronista. Si venía con Macri, había panquequeado el Papa. Es decir, en cualquier gobierno que hubiese venido el Papa, lo hubiesen cuestionado, ¿no? Pero Como lo primero que por tenemos haber que tomado entender- partido. Igual, a mí me hubiese gustado ver una imagen. Hoy ¿Te lo hablábamos gusta? en la Te redacción. regalo una foto. Del Papa, nada, ¿Qué bueno. le hace? Espera, estamos hablando. Pero vos acá. estás, a Ya ver, está, de algo imposible que suceda. estamos hablando que es el tipo Sí. que te dice, loco, existe la pedofilia, no se metan con los pibes, está pasando esto, preocupándose por la cosa importante. Vos me venís a hinchar de verdad, decirme, ay, no vino a Argentina. No, no lo estoy criticando, ¿eh? Estoy Eso, a diciendo, ver. nos hubiese gustado ver la imagen del Era- Papa yo acá, quiero- incluso con los principales A referentes mí me políticos gustaría reunidos, saber ¿no? si, por ejemplo, le recriminamos a todos los papas si visitaron su país de origen o no. El Bueno, Papa dejó de ser argentino una vez que se fue ocupen Papa. los polacos de Juan Pablo Bueno, II, ¿no? pero a ver, vos entendés Sí, que era pero, un jefe de Nahuel, Estado, que pero el claro. Papa no es
che, el cura del barrio. No, y Pasa aparte que por lo general Sí. el Papa visita los lugares en los cuales hay mucha necesidad o hay el tema de zonas de guerras y demás. Argentina tiene un gran porcentaje de gente que está sufriendo mucho, de gente pobre, y es ahí donde quizás esa es la parte que se le cuestiona, porque no somos un país quizás de Sí, pero Europa no, igual déjame- que podamos Mira, decir voy a que pa- una calidad Esa es de la vida. discusión que, Es un yo país quiero, muy quiero necesitado, decir. ¿no? Muy golpeado. Y ahora nos vamos al Vaticano. Este es el punto de vista que yo quiero decir. Si ustedes se fijan hoy un tuit de Barack Obama, puesto en el día de hoy, dicen que Francisco fue una figura rara para lo que es normalmente el mundo de hoy, que tiene tantos conflictos, tantos problemas de poder, que Sí. Francisco buscaba la mejoría del ser humano, digamos, la pureza. Es muy difícil encontrar una figura que hoy en día trate de hablar con todo el mundo. Y les digo más, ustedes saben muy bien que hay gente en Estados Unidos o en otros países que estaba muy enojada con Francisco cuando se juntaba con Maduro, cuando se juntaba con Evo. Pasa que Francisco quería hablar con todos. Claro. Bueno, claro, y Inclusive de cuando hecho- empezó Donald Trump, lo primero que hizo Donald Trump fue ir a visitarlo y lo recibió también. Francisco quería hablar con todo Claro, el mundo. claro. No Era era el uno... Papa- era el Papa del mundo, había era que el Papa aceptar, del tenés razón. mundo. Por eso Era el salgamos Papa del del barrio. mundo, no el y Papa argentino. Pensemos que no era... Francisco tomó un rol que no es el barrio. A ver, hablando del mundo, vamos un segundo, ahora seguimos con la Sí, discusión que está dale. interesantísima. Nos vamos al Vaticano, está Pablo, recordame el apellido. Bueno, lo puedo decir Pablo, que ya Cánovas. está. Mirá. Cánovas. Pablo. Pablo Pablito, Cánovas. listo. Perfecto. Ahí lo tenemos a Qué Pablo. facha que tiene Pablo. Mucha facha. Qué facha que Pero tiene más Pablo. que yo, eso me molesta, ¿eh? Y bueno, hay que Eso me aceptar empieza a las molestar a mí. derrotas. Sí. ¿Cómo está Pablo, Diego, Nahuel, todo el equipo de Tierra de Nadie? Ya entrada la madrugada allí en el Vaticano. Bueno, con muchos días, ¿no? Se vienen estos 9 días, ¿no? Que va a durar el funeral del Papa y en el medio la discusión, ¿no? Por quién va a ser, ¿no? El nuevo Papa. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a todo el equipo de Tierra de Nadie, Nahuel, Daniel, Diego. Aquí estamos en el Vaticano, ¿no? Las horas pasan, pero sí que es verdad que me llama la atención, ¿no? Como podemos ver tanto sanitarios como los cavallieri de Malta, los caballeros de Malta, que charlando con ellos les preguntaba, ¿no? Estos hombres que están echando, hombres y mujeres que están echando sanitarios turnos de 7, 12 horas para atender a la gente, ¿no? Aquí en todo el tema sanitario. Me llama la atención los caballeros de Malta, que históricamente son los que se ocupaban de todo el tema, eran como los enfermeros, los sanitarios oficiales del Vaticano, y me explicaban la labor histórica que tienen. Son los que están vestidos de rojo, no sé si puedo acercarlos. Sí. Tranquilo, Y, tranquilo, ahí Pablo, se ven, que ahí se ven. es tarde. Perfecto. Sabemos que ya Sí. es tarde para vos. ¿Se sabe algo de cuánto va a durar el funeral? ¿Cómo va a ser? ¿Se sabe algo? ¿Trasciende algo? Sí. Perdonad que el movimiento, pero sí se sabe que dentro de 3 días, el miércoles, tendrá lugar el funeral. Durará el velorio en torno a 2-3 días. Los restos mortales del Papa Francisco serán trasladados aquí a la Basílica de San Pedro, con el cual los fieles que se quieran acercar podrán orar en el velorio, para luego, a petición del mismísimo Jorge, del Papa Francisco, él pidió ser enterrado en una tumba sin mucha floritura, como se dice en España, en el sentido de una tumba Sencilla. simple, Sí. sencilla. De hecho, Pablo lo dijo claramente, él puso en su testamento, que sabemos lo escribió A ver, tiempo tenemos el antes. testamento, Tenemos, ¿no? ahora, Buenísimo. ahora lo vamos a Ahí lo leer. ponelo, el Pa- testamento. Bueno, Pablo, ahora él lo pone sin repasamos. decoración, ¿no? Y esto habla también de su No, sencillez. no es sin decoración, simplemente que diga Franciscus. Franciscus. Y se acabó. Exactamente. Eh, Que sea de madera. la grandeza de un humilde. Mira, vamos acá, mira, testamento final, justo lo que decía Pablo y Ailín, ser enterrado en la Basílica de Santa María, la Mayor de Roma, pero Digo- no es donde habitualmente los No es el entierran Vaticano, a claro. los papas, que los entierran en el subsuelo, ¿no? Claro, ¿no? eso lo en la elige. gruta del Vaticano. Sin embargo, él pidió algo distinto y mucho más sencillo. Santa Sí, María, Ailín. la Mayor de Roma, él lo termina eligiendo porque era el lugar donde él iba justamente previo a cada uno de sus viajes, que tanto le recriminan los argentinos que ninguno haya sido a nuestro país, pero sabemos lo politizado que estaba él y que no quería
quedar ligado a ningún partido político, lo cual hay una gran parte de los argentinos que le van a agradecer porque claramente si no hubiese quedado ligado a un partido Claro, político. mira, lo que decía Nahuel recién, el sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus, ¿no? Ni más ni menos. Y un dato que es a pocos metros de la Embajada Argentina en Roma también. Sin duda. Mirá. No algo, no algo menor, ¿no? Claro. No algo menor. La palabra del Papa. Esto, Francisco pidió que se sigan rezando por él y aclaró: el sufrimiento que estuvo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. De hecho, entiendo que los papas, una vez que fallecen, lo ponen en 3 cajones, ¿sí? Y él pidió que no, que sea en uno. Cedro, plomo y roble. Y él pidió en uno. Sencillo. Yo creo que es la palabra sencillo. Hoy temprano la escuchaba Mercedes Ninzi de Radio Mitre, que estaba por embarcar hacia Roma, y decía vuelos abarrotados, ¿no? Desde Argentina. Bueno, Pablo, por tu acento, me doy cuenta que sos español. ¿Hay ciudadanos del mundo, españoles, europeos, gente de todo el mundo, que está llegando en este momento al Vaticano? Actualmente prensa del otro lado del charco, como decimos aquí, ¿no? Prensa de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todas partes, digamos, del otro lado, porque los europeos, exceptuándome a mí, están ya casi durmiendo, pero sí que se ven pocos, pero son medios que se nota que son, digamos, extranjeros, ¿no? No son claro, medios europeos. Igual yo creo, Pablo, que en las próximas horas vas a tener hasta de Haití periodistas. Así y el que... sábado se esperan a todos los jefes de Estado, ¿no? Realmente va a ser una cumbre. No, aeropuertos abarrotados, como obviamente. Dices, o sea... Sí, Pablito. En Roma hay 2 aeropuertos, Ciampino y... Perdón, en Roma hay 2 aeropuertos, el aeropuerto de Fiumicino y el aeropuerto de Ciampino, y se esperan vuelos cargados, tanto de fieles, ¿no?, como de comunicadores. Pablo, tenés prioridad absoluta. Simplemente llamás y salís al aire. La historia se escribe en el Vaticano. Totalmente. Gracias, Pablo, que tengas buenas noches. ¿Vamos con placa? Dame placa. Último momento. El cónclave, paso a paso. La que se viene. ¿Cómo se elegirá el nuevo Papa? Acá vamos a tratar de explicarlo. Detalles de la futura elección de los cardenales. Bien, una ceremonia reconocida por la famosa fumata, ¿no? La fumata negra. Sí, claro. Toda la expectativa sobre la blanca, ¿no? Que es cuando los cardenales eligen al Papa. Yo creo que es un debate importante, importantísimo, donde, si no estoy confundido, Francisco nombró 111. Sí, ahora lo vamos a repasar exacto en las placas, pero es cierto. Tienen que ser menores de 80 años. Sí. Claro. Trabajó Nacho, impresionante. No, es que estuve hablando con Marta. Marta me enseña. Bueno, si algo está mal, Martita nos lo decís. Bueno, Andy también, que es un experto, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra cónclave? ¿O de dónde proviene? A ver. Del latín cum clave. Es con llave significa, porque el proceso justamente es secreto, es cerrado, que ahora a medida que lo vayamos... Sí, con una minoría, ¿no? Exactamente. Aparte, es increíble porque hace poco vi una película, el mes pasado, Cónclave, que claro, era exactamente, claro. exactamente toda esta, no, en el cine la vi, que era una discusión de cómo elegir al Papa y hay una política impresionante. Nosotros creemos, bueno, acá yo no sé, yo opino de afuera, pero Marta no sabe, ¿no? Cuando vi la película... El Papa progre o el conservador también hay una política ahí adentro fuerte, dentro del Vaticano, cuál es la línea, cómo seguimos, para qué lado vamos. Bueno, justamente la por película eso, marca por de eso
habla de este proceso secreto en el cual los cardenales no pueden tener influencias de la afuera, porque Incomunicados. lo que se dice es que tienen que estar en oración, que tienen que estar concentrados, iluminados o guiados por el Espíritu Santo, justamente para la hora de votar, porque ellos eligen en el cónclave sí, claro, y ponele. votan varias veces en el día y durante varios días. Por lo general dura entre 1 y 3 días, pero puede durar más. Eso es lo que sí, inclusive. y después cuando le echan el químico ese, cuando una vez que están de acuerdo Fumata más blanca. o menos, el químico ahí y del negro se transforma a gris. En blanco cuando sale, Y ahí como dicen, sucedió, ¿no? habemos papa. Cuando el tapado, Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco y nadie lo esperaba, ¿no? Nadie. Nos sorprendieron a todos, así que imagínense si no es secreto. Bueno, algunas claves de lo que es el paso a paso del cónclave. Cardenales habilitados para votar, menores de 80 años. En total son 135 de más de 200, pero mira este dato, lo que decía Nahuel, 111 cardenales de los 135 fueron nombrados Un visionario. por Francisco. Bueno. Un Decime si visionario. no tenía algo de político, No, ¿no? político no. un Bueno, visionario. política en el sentido ¿Cómo de te gusta meter el la arte grieta, de la negociación. No, era? grieta. Era no. político. Se dice política en Un términos- político en distinto, sentido pero era abstracto, ¿no? político. Sí. Dentro de esos más Sí. de 100 cardenales que van a estar ahí dentro de la votación, hay 4 que son argentinos y que también pueden ser votados. Así que la esperanza no se termina, Sí, bueno, ¿no? De que dicen sea- los que saben que difícilmente sea argentino y también que difícilmente sea de América Latina. A ver, para elegir nuevo sumo pontífice se necesitan 94 cardenales, 2/3 de los cardenales habilitados para votar de los 135. ¿Tenés otra, Nachito? Yo lo que no entiendo es una cosa. Ah, bueno, Sí. dale. No Claro, entiendo esto que nada. decíamos recién, ¿cuánto puede durar la elección? Horas, días, meses o años. Si años. mal no recuerdo, el Papa Francisco en dos o 3 días Sí, fue rápido. fue elegido. Sí. Ahora hay un récord ¿Querés de un hablar, Papa Marta? al que eligieron 2 Marta años. quiere No hablar. tardaron. Sí, Marta. Que se habló y ahora apuntan ustedes a las próximas elecciones del Papa que va a venir, es que el testimonio mayor de Francisco han sido las relaciones para formar vínculos. Claro. Todas relaciones que llegan a vínculos como él ha pretendido formar y tener en ese largo camino de política social, porque en realidad todos esos pobres, yo digo, las miserias humanas que se encuentran en el mundo, Francisco las atrajo para poder formarnos en una mentalidad de aceptación, porque en ese camino del sínodo de que él comenzó a hablar con esta Acércate nueva al micrófono, etapa de su magisterio, tenemos que decir que el punto final para él era llegar a una fraternidad universal, a una Total. fraternidad social. Y ese fue el testimonio de él en las relaciones humanas. La amiga Marta habla mejor que el Papa, te digo, ¿eh? Porque el Papa hablaba de una manera demasiado directa. A veces yo decía, pero ¿cómo Claro. puede hablar Tal de esta cual. manera? Hablaba Para como que lo si fuera entendieran todos, como una exacto. charla, Claro. parecía que como que era una charla de mate, ¿viste? Hablaba así. Exactamente. Ella habla mejor que el Papa, Bueno, es sabés impresionante. que nosotros, este programa se destaca, y realmente se destaca, porque no buscamos el tecnicismo. Claro. Tú hubiese traído un teólogo. Nosotros no buscamos el tecnicismo. Yo creo que desde este programa nosotros buscamos lo terrenal, ¿sí? Que doña Rosa enfrente me entienda. Y no dársela difícil, dar vuelta. Yo creo que Francisco era directo y era la gente lo entendía todo. Directo sin filtro. Total, y está Sin bien. filtro. Sin Sí, filtro. tal Hay algunos Y está que decían bien. que la verdad que decía cosas que después dice, ¿estuve mal? Eso lo decía hoy, eso es lo que decía hoy. Pero hoy te el la rabino decía, Corca. ¿no? Claro, decía, mira, me equivoqué, no habré dicho algo demasiado fuerte, porque hablaba como alguien que, qué sé yo, Como que si es un estuviera en poco- el café con los Sí, amigos. exactamente. A ver, ahí recién, bueno, iba a decir, el más corto, 10 horas duró la elección de Papa más corta y la más larga hasta casi 3 años, Pero ¿no? eso- Para elegir un Papa. Poné la placa, Nacho, porque estamos acá. Sí. El más largo entre Ahí está. 1260. Andá, chequealo. 1530 está ¿Cómo lo escrito. chequeás? Y sí. Del Es la 68 historia. al 71. Debe estar en los archivos En del la Vaticano, biblioteca me del imagino. Vaticano, Nacho exactamente. sabe de... ¿De dónde salió ese Mira, dato? más largo entre 1268 y 1271 y se extendió durante casi 3 años. locura. Algo- No resisten la época actual, ¿no? 3 años para la elección de un... No, Necesitamos que sean ansiedad. minutos. Aparte la pongamos hoy en cantidad día. de fumata, ¿viste? 3 años.
Claro. La fumata, Claro, que no- porque son reuniones de todos los días encima. Entre medio de todo esto, la verdad que, bueno, pero tenés que hacer tu trabajo, Diego. Sí, exactamente. Un pequeño agradecimiento. Ahora seguimos hablando, lógicamente, del Papa. Vamos a estar trabajando en vivo desde la catedral en el centro de la ciudad, así como en Flores, la cuna religiosa del Papa Francisco, y también desde el Vaticano muchísima gente llegando, y sobre todo lo que va a pasar el sábado con los líderes del mundo congregados en el Vaticano, extrema seguridad. Bueno, vamos al consejito. En El Tasador tu futuro vale oro. Si necesitas vender joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes. Visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan hasta 200.000 pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Mirá. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Para vos que pensabas que se terminó el verano, te cuento que Den Piletas es una empresa que se dedica todo el año a la fabricación de piscinas en fibra de vidrio con 18 años de experiencia. Trabaja con los mejores productos del mercado, asegurando calidad y durabilidad con una garantía de 10 años y una línea exclusiva de postventa. Mencionando el aviso, tenés un descuento único. Comunicate al 11 60 14 01 92 por WhatsApp y seguilos en Instagram como @denpiletas. ¿Reiteramos? Por supuesto. Siempre. El cónclave paso a paso. ¿Cómo se elegirá el nuevo papa o el nuevo papado? Detalles de la futura elección de los cardenales. Lo que va a ser esta transmisión en vivo, la cámara puesta sobre la chimenea de la Capilla Sixtina, a ver si sale la fumata blanca o sale la negra, ¿no? La negra indica que todavía no hay elección. No hay acuerdo. La blanca es el Habemus Papam. ¿Está bien dicho, Marta? Habemus Papam. Así es. Habemus Papa. Papam, leí que es. No, El Papam. Papa no. Papa. Habemus no, Papa. eso en el barrio, pero No. en latín es Papam, ¿o no? ¿Es con M o sin M? No. ¿Sí o no? Diego, Sí, ¿vos por haceme supuesto. caso a mí? No, no, justo a vos, Escucha, es que Marta te está adoctrinando. Habemus Papa. Habemos Así más, es. bueno, está bien. ¿Cómo es el sistema de elección? Cada cardenal vota en un papel y luego se queman. A partir de ahí, la fumata, el humo. Todos están sin celular, ni wifi, totalmente incomunicados. Ni con el chofer, pues tiene un chofer muy bien. Nadie. Con absolutamente nadie, justamente para, bueno, no intoxicarse por lo que se está debatiendo afuera del Vaticano. Por día no puede haber más de 4 votaciones. Si no alcanzan los 2/3, habrá humo negro, es decir, Claro. no habemos papam. Bueno, todo esto no pasaba en la elección de el 1200, porque no había Sí. celular, papel, no había Había nada. acá hay más, mirá. El nuevo Papa se anuncia como siempre con humo blanco. El protodiácono anuncia desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección diciendo... Léelo vos, que no estoy viendo qué dice. ¿Cómo es? Léelo. No lo voy a leer porque está mal escrito eso. Está bien, es así. Pasa que uno dice, habemos Papa, pero Eh, es el latín. Nacho habla latín. De hecho, es muy completo, Nacho. yo te voy a comentar algo. Sí, Francisco era jesuita. exacto. Entiendo que uno de los que decía, no hay que dar las misas en latín. Basta. Claro. Yo creo que Sí. nos vamos ayornando, avanzando, y las misas, ¿sabés por qué mucha gente no va? O por lo menos hablo en el barrio, porque aburre. Ajá. Bueno, antes se daban de Entonces- espalda, Nahuel. ¿Eh? Antes se daban de espalda. ¿Cómo de espalda? Claro, el sacerdote le daba de espalda. ¿Quién? Hace un montón. ¿Cuánto? No sé cuántos años, pero... Claro, ¿Vos ibas? No, yo siempre fue de frente. Mira. Bien. Bueno, ¿te gusta? ¿Hay papa, deberían decir? Habemos Hay papa. papa. Vamos a preguntarle Para a mí Pancho es Velo, que sabe papa. mucho más que estos Sí, claro. dos ignorantes.
Es Pancho Velo, cura opción por los pobres. Era la premisa de hoy, hablar con los curas a los que admiraba el Papa Francisco y que se espejaban en él, que están en el territorio, ¿no? Como intentamos hacer desde este programa. ¿Cómo estás, Pancho? Diego Esteves, Nahuel Suárez, está Marta Peloni en el estudio, Andy Yud y todo el equipo de Tierra de Nadie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, saludos a Marta. Bien. Bueno, queríamos una reflexión tuya, ¿no? Respecto a lo que significó Francisco para el mundo y vos en lo personal, ¿no? ¿Cómo viviste esta despedida? Bueno, se viene reflexionando largo y tendido y eso también, bueno, habla un poco de la figura y del tamaño que tiene Francisco entre las personalidades de este tiempo, ¿no? Yo creo que Francisco fue un referente importantísimo, no solamente, bueno, a nivel religioso, sin duda, pero también quizá uno de los últimos estrategas hondamente Chicos, se estratega, está digamos, entrecortando alguien mucho. que ha sabido mirar la historia con ojos. ¿Cómo? Que se está entrecortando mucho, pero no para vos, sino para la producción. A ver, probemos de vuelta. Ajá. Seguí, Bueno, Pancho, seguí y vamos viendo a ver cómo viene si no te conectamos por teléfono. Decía que, no sé si se escucha bien o no. Sí, por ahora sí. Bueno. Se decía... Espera, conectémoslo a Pancho. Claro, la verdad chicos. que es interesantísimo Sí, lo que sí. está diciendo. Pancho, aguantamos un Claro, segundo, te conectamos exacto. por teléfono. Si lo Sí. que importa es lo... Exacto. No necesitamos verte. Y también- Es importante el mensaje, ¿no? Un Es- estratega, es el mensaje. dijo, Sí. más allá de la cuestión fraternal, la cuestión del territorio, pastoral, estratega, ¿no? Un papa que tenía que tener estrategia para Aparte, sobrevivir en Lo ese entorno donde importante- se debaten mil cosas. Lo importante que significa el Vaticano, con 1.500 millones de creyentes en el mundo, lo que significa políticamente. Claro. Por eso yo creo que a veces hablamos en Argentina o lo hablan como si fuera Jorge Bergoglio. Cuando vos te sentás en el Vaticano, aparte siempre se dice que hay 3 o 4 servicios secretos mundiales que son muy poderosos. El más grande es el del Vaticano. El Mossad y el Vaticano. No, el Vaticano, O el Vaticano capaz que primero. es más grande. Ponelo ¿Por vos qué? primero. Pero por una simple razón. ¿Cuántos O la millones CIA. de fieles tiene el Papa? ¿Cuántos millones de fieles tiene? Mirá si será el servicio más supuesto. grande que tiene todo el mundo. Por Obvio. supuesto, 1.500 millones. Y bueno. Imagínate lo que significa estar sentado ahí con todos los conflictos mundiales, con todos los intereses mundiales, con toda la llamada. Es otra figura. Cambia todo. Sí, pero eso no lo dejaba de hacer terrenal, lo que hablábamos recién también y el reclamo de que no vino a la Argentina. Él no por eso se olvidaba de sus raíces, de hecho siempre llamaba a los jóvenes y a todas las personas a no olvidarse sus raíces. No te olvides de dónde venís. Está bien con la utopía y el futuro y de a dónde querés llegar, pero no te olvides de dónde venís. Y en esta invitación a los jóvenes a salir a la calle y también a la iglesia, no se olviden de salir a la calle y Más- buscar transitar, porque si no nos Hay encerramos. luz, más aún que lo pinta de cuerpo y alma. Era un tipo que llamaba a elección a cualquier persona por su cumpleaños. Claro. A cualquier persona que se... ¿Te acordás cuando asumió? Bueno, hay uno que llamó no al se- canillita. Esa fue no lo impresionante. entendían. Lo no llamó entendían al fijo al canillita. nada. Soy Francisco. Que me estás cargando. ¿A vos, Tenía Marta, esa cosa. esporádicamente te llamaba? Me mandaba mensajes Ajá. con alguna religiosa siempre. Saludos a Marta, que la quiero mucho y que siga haciendo lío. Siempre era el Qué dicho bueno. de él. Qué ¿no? bueno. Que Y siga mirá si le haciendo hacías lío. caso, Martita, ¿no? Sí, la Le verdad hiciste- le que hiciste caso. yo lo disfruté mucho. Mm. Muy bien. Ahora, pensemos que en la última Semana Santa él fue a celebrar, a visitar, no sé si a celebrar, pero a visitar a la cárcel a los... Fue a la cárcel, no pudo hacer lavado de pies, No pudo obviamente. hacer el lavado de pie, pero estuvo en la cárcel. Pero hoy sabiendo Yo que digo, horas después estaba su Realmente. En fallecimiento, contra es de la entendible, ¿no? En contra de la recomendación de los médicos. Exactamente. Lo del domingo no debería haber sucedido, sin Sí, embargo, sí, sí, fue sí, y de alguna manera
murió en su ley, ¿no? Entregando su propia vida. Está Pancho Velo conectado ahora sí por teléfono. Pancho, bueno, hacías como un raconto de la figura de Bergoglio y dijiste una palabra que me llamó la atención. Era un estratega, ¿no? Tanto que estamos hablando de este cónclave, ¿no? En el que va a ser electo el nuevo Papa, y hay ni más ni menos que 119 cardenales nombrados por el propio Francisco. Sí, vaya a saber, bueno, qué será del nuevo Papa, pero y también se dirán muchas cosas de Francisco y se están diciendo. A mí sí me parece que más allá de la minucia, de los pormenores, es importante destacar que los pueblos necesitan quienes vayan mirando más allá e interpreten al mismo tiempo el sentir, la necesidad de alguien que los catalice, ¿no? Entonces me parece que Francisco ha sido alguien que no solamente supo interpretar a los pueblos, sino que también supo mirar más allá y alertar, denunciar y alentar también, ¿no? Creo que van quedando pocos y que, bueno, en ese sentido es una triste noticia la de hoy, aunque se veía ya venir inminentemente, ¿no? Las últimas imágenes eran de un Francisco sumamente Pancho, deteriorado. Yo tengo te saludo a Nahuel, una pregunta de los postulados, que entiendo que son muchos. ¿Alguno sigue la línea de Francisco? Bueno, no ha sido dar con el más vaticanista de los curas, claro. Así que no sé qué decir. Supongo que de los que él ha nombrado tendrán alguna sintonía, aunque Francisco en eso era bastante poco asible, era muy sorprendente, ¿no? Y bueno, probablemente también haya nombrado algunos que uno, si le pone la lupa, diría de dónde salió. Ajá. Pero bueno, se supone que el cónclave ha sido, que el cónclave está conformado por un montón de cardenales que ha nombrado él y que seguramente tiene alguna sintonía con su pensamiento, ¿no? Con su línea. Hay algunos nombres, ¿no? que se están comentando respecto a los posibles sucesores. Peter Turkson de Ghana, Gerhard Müller de Alemania. Capaz que cuando sea la decisión, ¿no? Que aparezca la fumata blanca, se mencione uno de estos nombres, ¿no? Igual recordemos que el Papa Francisco no estaba en las expectativas de nadie, ni siquiera en los propios argentinos, ni siquiera, recuerden, la dirigencia política argentina la vio venir, y de repente en italiano dijeron Jorge Bergoglio, mal se entendió, y todos decíamos, ¿habremos escuchado bien o escuchamos mal? Y habíamos escuchado bien, ¿no? Recordemos el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento dijo, asumió un papa latinoamericano, no dijo un papa argentino. Exactamente, por eso cuesta tanto creer que sea latinoamericano, más allá de que hay 4 candidatos argentinos el próximo papa. Peter Erdő de Hungría, Pietro Parolin de Italia, Matteo Zuppi de Italia también, Luis Tagle de Filipinas y Raymond Burke de Estados Unidos. Según lo que yo he leído... Para mí falta poner ahí a alguien de Brasil. Ojo, porque yo creo que puede venir por el lado de Brasil. Lo dejo como una posibilidad. ¿Tenés información? Lo dejo como una posibilidad. Y entre los nombres que dijiste, Diego, hay varios que son apuntados como tener un perfil bastante más conservador que lo que tenía el Papa Bergoglio. Pasa que era disruptivo. Era Bergoglio, muy progresista, ¿no? Pero bueno, llama la atención que habiendo dejado tanto legado, se pretenda que no se siga con esto. Más allá de que, lo decía Marta más temprano, los mensajes quedaron, ¿no? Ahí Nacho recién nos cantaba la profecía de Palavecino. Sí, claro, de Nostradamus. Nostradamus dijo que una vez que llegue el Papa Negro, San se acabó. El apocalipsis. Esperemos que sea rubio y de ojos celestes. Pancho se ríe. Y bueno, sí, porque si mezclamos a Nostradamus, yo creo que a ver,
la frase dice rey muerto, rey puesto, ¿no? Ya empezar a hacer conjeturas con el cadáver caliente no tiene mucho sentido. Lo que estamos necesitando celebrar ahora es la vida de un hombre que marcó la historia, que marcó también el tiempo de un mundo muy complejo, que supo sintetizar y simplificar la complejidad de la mirada. O sea, fue un hombre muy importante y que sobre todo supo marcar un rumbo diciendo que el futuro de la humanidad tiene mucho que ver con el mirar desde las periferias y poner a los descartados en el centro, empezando desde abajo para arriba, ¿no? Yo sabés qué es lo que valoro. Valoro que más allá del discurso, Francisco iba a los hechos. ¿Sí? Hechos como, por ejemplo, por ahí la gente no lo sabe y en estos días lo vamos a tocar, estuvimos con Diego en Corrientes y mandarle un rosario a la madre de Loan. Busquemos la foto. Llamar a la mamá y al papá de Fernando Báez Sosa y decirle que los acompañaba. Hechos, no palabras, hechos. Eso fue Bergoglio desde siempre. Bueno, eso es lo que queremos. Conocemos aquí en Argentina, ha sido un hombre que tiene la capacidad de estar en los grandes temas mundiales y al mismo tiempo tener la delicadeza de recordar puntualmente la realidad de cada persona. Yo creo que se levantaba a la mañana y leía los diarios argentinos. Sí, sin duda. Es más, déjame mostrarte acá. Acá está José Padre, María, la carta al Papa, la foto de Loan siempre presente y el rosario colgado. Dame la otra foto, Nacho, la que está en la caja, que vino directamente desde el Vaticano, que eso es lo que le da fidelidad, más allá de que el Papa obviamente cuando viene desde el Vaticano, venía todo con el sello de él, ¿sí? Fue un emisario. Fue un emisario. Un emisario del Papa Francisco. Exacto. Se acercó a María y le entregó un rosario en nombre del Papa, incluso el Papa que se refirió públicamente en el marco de una charla en febrero sobre la trata, mencionó el caso de Loan. Es cierto, con una frase que generó cierta polémica, porque él habló de una hipótesis de tráfico de órganos que no está en el expediente, escucharlo? ¿cierto? Ah, ¿lo tenés? Sí, dámelo, dale. No lo encuentran, pero ya lo vamos a encontrar. Pero también un dato importante sobre los envíos de rosarios, porque también en algún momento se dijo que, y fue muy criticado por haberle enviado un rosario bendecido a Milagro Sala en ese momento, y después en realidad se dijo que esos rosarios bendecidos están en el Vaticano y pueden acceder los fieles, pero no significa que se lo haya enviado él, porque él en los envíos los hacía con una carta de su puño. Chicos, pero acá hay que entender algo que me parece importante. Si el Papa le lava los pies a los presos, obviamente de ahí en adelante puede tener gestos con cualquier persona en el planeta. A eso iba Nahuel. Tenía gestos y continuo, a ver, de ida y vuelta con, por ejemplo, Eduardo Vázquez, sí, quien está detenido, quien está preso por el femicidio de Wanda Taide, de su pareja, pero tenía contacto con él, tanto también con otra parte de la banda de callejeros en su momento, y que seguía en continuo contacto con ellos, sin importar, obviamente. Yo creo que es el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Que no miraba a quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Que es la verdadera misericordia. Es el sentir que esa persona necesita una palabra, que necesita tu bendición, más allá de lo que signifique la persona para el resto de... Mirá, ¿sabés lo que significó esto que vamos a escuchar para la familia de Loan? Que el Papa Francisco, con la mirada de miles de millones de personas de todo el mundo, escuchen la palabra del hijo desaparecido, del hermano, del hijo de todos nosotros. Loan, porque hoy es de todos nosotros y es una búsqueda incesante que encaramos de este programa, pero que encara toda la sociedad. Mira lo que decía el Papa de Loan. C'è un caso anche nel mio paese, un ragazzino chiamato Loan è stato rapito e non si sa dove. E una delle ipotesi
è che è stato mandato per togliere gli organi, per fare traspianti. E questo si fa. Sapete bene, questo si fa. Alcuni tornano con la cicatrice, altri muoiono. Per questo io vorrei oggi ricordare questo ragazzo Loan. Mira cómo pronuncia la palabra Loan, ya sin fuerzas. Y enojado. Y cuando dice Loan le pone un énfasis. Sí, pero déjame, que hay muchos que dijeron cómo va a tener esa imprudencia de decir el tema de venta de órganos. Primero, el Papa obviamente no es un investigador ni está atrás de la causa, claramente. Eso es lo que le llevan y lo que le cuentan, supuestamente la gente que le tiene que decir la verdad. Sin perjuicio a que todavía no está resuelta la causa, ni siquiera tenemos a Loan. Es más, a nosotros nos descolocó, porque dijimos, era la hipótesis, digamos, que ya estaba casi descartada, y dijimos, bueno, con lo que significa el Papa y el acceso a la fuente que tiene, quizá tiene una información que ni la justicia Ya con que el tenía. Papa mencione la palabra Loan, tiene un peso que no lo iba a tener, por más que lo menciones vos, yo, el periodismo argentino o quien sea. Lo mencionó el Papa. Como el llamado a la mamá y al papá de Fernando Báez Sosa, no es lo mismo que te llame burlando, que te llame yo, que te diga lo siento en el alma, que Francisco te esté dando la palabra de aliento. No les va a traer a su hijo de vuelta, pero Sin les duda, va claramente. a dar un consuelo y un acompañamiento gigantes, y él lo sabía y por eso tenía esos gestos, ¿no? Humanos, Sin duda. humanos. Pancho, que ¿me das trascendían la figura, sí. una reflexión final? ¿Cómo? ¿Me das una reflexión final? ¿Qué fue Francisco para vos, por ejemplo, y para tu barrio donde pertenecés y acompañás a los más necesitados? Sí, cómo no. A mí me parece que esto de Loan refiere esa delicadeza que él tiene, pero Francisco no fue alguien, como ustedes lo saben perfectamente en el canal, aceptado por todos. Él fue alguien que fue al hueso de muchos temas picantes en el mundo de hoy, que muchos lo queremos y muchos otros no lo quieren. Y eso no es tanto porque le mandara o no un rosario a Loan, sino porque empezó sus viajes en Lampedusa, donde hay miles de Loan, porque denunció por qué los migrantes tienen que sufrir todo eso, denunció la exclusión y la pobreza, denunció la injusticia de un mundo donde cada vez hay más desigualdad, y ese me parece que fue el estratega Francisco, que lo rebajamos, le bajamos la vara si lo dejamos en tal o cual gesto, que es muy importante, pero me parece que su peso específico como referente de un mundo tan complejo como el de hoy es haber denunciado un mundo que está en vías de extinción si no hacemos algo para parar esta locura de poner el dinero en el lugar del ser humano, ¿no? Ese me parece que es Francisco, el que pudo imitar a Jesucristo, a quien mataron no por repartir rosarios, sino por denunciar a quienes, se aprovechan de otros hermanos. Gracias, Pancho. Te mando un abrazo. Chao, una bendición. Eso que dijo de la inmigración es muy interesante porque el mensaje que le dio al vicepresidente norteamericano, que lo vio un día antes, J.D. Vance, le dijo, yo estoy muy preocupado por el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Y hoy Donald Trump salió a decir, yo coincido con lo que Francisco decía. Yo, la verdad, el tema de los inmigrantes es algo que me preocupa. Y lo mismo dijo cuando visitó Estados Unidos, en una gira hace 10 años, y habló ante el Congreso norteamericano, y habló de lo mismo, que estaba preocupado por el tema de la inmigración, del trato a los inmigrantes, que él era hijo de inmigrantes, y cuando lo recibió Obama en la Casa Blanca, también dijo lo mismo. O sea que mantuvo el mismo discurso. En un ratito quiero que me hables del Banco del Vaticano. Ah, qué sé yo. Que hay miles de millones. Bueno, ¿Qué ese pasa con eso? se metió con esa caja, ¿eh? Claro, se metió, pero... Él se metió con esa caja. De hecho, había leído que
la cualidad de administrador es esencial para ser elegido. Debe ser importante, Papa, ¿no? debe ser un banco importante. Sí, Marta dice que sí, ¿no? Ahora te quiero escuchar, Marta, hablando del dinero de la iglesia, Es más, ¿no? Que es es más, yo tremendo. creo que acá, hoy, si somos honestos nosotros dos, Siempre. y no tendríamos, nosotros viste que no tenemos vergüenza. No. Acá tendría que estar De Nacho hecho, estamos Ramírez. acá adelante, sí. Acá tendría que estar Nacho Ramírez, que es nuestro productor ejecutivo. Estudiosísimo. Estudiosísimo del en tema la religión, para mí es el uno. Tendría que estar él acá porque Sí, bueno, le igual daría... de alguna manera está. porque Sí, lo no, tenemos pero acá, al oído. sí, siempre, vive acá adentro. Pero es, Nos vamos a la es uno calle. que sabe muchísimo. Pero bueno, vamos a lo que importa, vamos a la calle. Fer Moreno, ¿con quién estás? Sí, con algunos fieles que se van acercando, dejan sus velas o sus presentes y algunos, siguen con el viaje. Pero vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Viniste a acompañar? Un poco, la verdad que salí a correr y vi la situación y dije, bueno, me quedo un ratito acá mirando y pensando en Francisco. ¿Sos hombre de fe? Sí, la verdad que sí. Y bueno, no pensaba mucho en Francisco, pero esta situación me hizo quedarme un ratito y observar un poco cómo estaba la gente. ¿De qué manera te enteraste del deceso? Con los medios, me tomé el subte a la mañana y lo vi en los televisores del subte, ahí en el andén. Y la verdad con la rutina y con la jornada de trabajo no conecté mucho con la situación y bueno, ya a esta hora del día sí, un poco más. Quizás no volvamos a ver otro papa argentino, digo, que es una pena desde ya. Digo, ¿vos creés que nos perdimos una oportunidad de haberlo disfrutado un poco más? Y yo creo que sí, un poco a veces la perspectiva negativa de la sociedad hace que nos perdamos la posibilidad de valorar algunas cosas. No tiene sentido pensar si va a haber otro argentino de más, no importa, digo, pero creo que en líneas generales, tanto con Francisco como con cualquier situación, el hecho de ponernos negativos y siempre estar con la energía de la queja puede ser que nos perdamos la posibilidad de valorar. Seguramente, como todas las personas, ha tenido cosas muy buenas, seguramente ha tenido errores como todos, pero bueno, hay que tratar de ubicarnos en lo positivo. ¿No? Seguramente las debe Interesante tener un ver lo que montón, dice, Francisco. Interesante. Pero- Creo, no sé, es mi sensación. Gracias, Creo que, Bueno, no, gracias a ustedes, che, buenas noches. Creo que lo valoramos a Es que- Francisco. Sí, claro. Lo valoramos en vida. Y creo que él también, al no meterse en la grieta, mira, me estoy contradiciendo. Al no venir a la Argentina ayudó a que se valorara porque no cayó en la grieta, no tomó partido. Sí, Dijiste que antes lo dije lo contrario. Sí. ¿No podemos cambiar? ¿Tú dijiste que decimos la verdad, que estamos acá porque decimos la verdad? Bueno, Cambia. estoy ponderando, ¿no? Me Siempre hubiese es bueno gustado. cambiar. Igual todo es blanco y negro. Me hubiese gustado ver la foto, pero entiendo que quizás estuvo bien. Pero Pero por a un ver- rato, No haya por un venido, rato no creo que haya papa argentino. No, por pero a un ver- rato largo. Van a pasar unas décadas. No Y creo, pero también- no creo que elijan. No, siglos no, puede ser unas décadas. Pero me Yo- parece que volver a pensar en eso es un poco lo que decía recién en la comunicación Pancho, ¿no? Que ahora tenemos que valorar, ya que para muchos no lo valoramos lo suficiente el tiempo que fue Papa argentino, que hubo un Papa que es argentino, digo, valorar lo que dejó el legado. Me parece ya pensar de nuevo en un Papa argentino es porque somos, si se quiere, inconformistas, no sé, y Lo todo que- el tiempo pensando en el futuro que él tanto remarcaba, volver a las raíces y valorar lo que tuvimos. Bueno, lo Bueno, tuvimos que- al Papa Francisco, lo que sigamos hay que- disfrutándolo, Lo ¿no? que hay que entender es que Francisco dejó la vara muy alta, ¿no? Y hablando de valoración, Nahuel, y vos acabas de Acércate, hablar, Martito, un poquito al micrófono. los migrantes que él tanto le preocupaban, estuvo muy preocupado por el tema de la trata y el tráfico. Totalmente. Y nosotros hemos trabajado esos temas, que Francisco permanentemente estaba anunciando el tráfico y la trata, sobre todo de los migrantes, niñas, Claro. niños. Y con respecto al tema que vos habías hablado, que mencionó Bergoglio, con respecto a Loan, que es el tráfico de órganos, yo en mi exposición en el Vaticano tomé ese tema porque nosotros hemos vivido, yo he estado presente ante el tráfico de Lo sé. órganos en la Argentina. Nosotros estuvimos 80 años en la colonia Montes de Oca, donde desapareció Cecilia Jubileo. Total, total. Donde Total. mataron al director, lo suicidaron en la cárcel, fue Tremendo. preso, ¿Sabés fue cuánto? tremendo, que se traficaba plasma sanguíneo y córnea. Y una abogada con el Tiene tiempo, razón. yo recibí de Francia, que tuve que traducirlo
al castellano un video en un país de Latinoamérica donde también figuraba el nuestro, de la colonia Montes de Oca, de chicos hipoacúsicos que le sacaban las córneas. Qué loco. Y los mismos niños hablaban, cieguitos algunos, hablaban de cómo les sacaban los ojos, decían ellos. Eso lo he visto yo. ¿Ves por qué digo que tenemos que cuidarla mucho, Marta? El tráfico de órganos existe, lamentablemente ahora. Tiene mucho dinero detrás todo esto. Total, Marta. Total. Ahora, cuando vos decías que dejó la vara muy alta, yo te quiero discutir un poquito ahí también. Ah, sí, discutí. Bien. Porque Francisco era controversial. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, digamos, no se alineaba con nadie. Entonces, generaba de repente que tenía diálogo con todo el mundo y generaba situaciones extrañas. Vos sabés que en Estados Unidos, donde yo viví muchos años, decían que era un papa de izquierda. Es un papa de izquierda. En Argentina decían que era un papa peronista. En países, digamos, que son más del eje bolivariano, decían, bueno, nos escucha, nos recibe. Y también le dijo a Milei, pero al mismo tiempo espero que nos recibía, a la semana recibía a Donald Trump. A la semana recibía a Milei. Y le dijo a Milei. O sea que hablaba con todos. Y a Milei le dijo, ojalá que te dejen gobernar. Sí, Es más, hablaba con todas las religiones. ¿Y no debe ser así? Yo creo que él había entendido que las ideas de Bergoglio tenía que dejarlas un ratito, no en un placar, porque era el Papa Francisco. Era el representante de Claro, todos pero los él ciudadanos. no era una persona que tiraba una línea como diciendo, bueno, hay que ir para allá. Él escuchaba a todo el mundo. De hecho, Mirá, esa etapa es increíble, ¿no? a mí lo que te llamaba la atención, él con sus zapatos de siempre, era el tipo que si, vos sabés bien que vos ante el Papa te arrodillás y besás su anillo, y vos fijate lo incómodo que lo ponía, ¿entendés? Levantaba a la gente, no quería que... Quiero saber, hay una pregunta que me está dando vuelta de esa chiquita. ¿Qué comía Marta? No sé qué comía. No cenabas con él, pero conviviste con él en febrero. No, pero no, la cena no. Yo estaba en la casa de Santa Marta, pero él estaba en su departamento. Porque le gustaba... yo comía con la gente. Ajá. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que el Papa fue único, pero fue único porque él, cuando era joven, en todo lo que estamos diciendo de valores, él salía a la noche, después de cenar a la calle, en el centro, por Flores, ¿y con quién andaba? ¿Con quién se codeaba? Con la gente. Con los cartoneros. Claro, con la gente Era de la amigo calle. de los cartoneros. ¿Sí? Y yo recuerdo que Gustavo Vera, uno de sus predilectos de esa época, que fue uno de los que lo siguió en todo el tema después de la trata, realmente contaba eso, ¿no? Cómo los conoció a ellos y los ayudó a estudiar, los ayudó a salir adelante. Realmente hermoso el testimonio. Yo creo que eso es lo que más valoro de hoy ya Bergoglio. Porque entiendo que una vez que a vos te sacan el anillo, rompen el plomo, dejaste de ser papa. Ya no hay más papa. Que el tipo nunca perdió siempre fue el cura. La humildad. Siempre fue el cura del barrio. Cura del Siendo el papa, nunca dejó de ser un cura. Y eso hay que valorarlo. Vamos a preguntárselo, está conectado Luis Suárez, del Hogar de Cristo, un hombre que trabaja, ¿no?, en el territorio, amigo del padre Pepe. A ver qué piensa. ¿Cómo se llama? Luis Suárez. No Hermano- pariente tú, no, del delantero Debe- uruguayo. Es del delantero uruguayo. Es buena gente. Sí, ¿Tiene el Suárez apellido es buena ese? gente, seguro. Es buena gente, olvídate. Bien, avísame cuando esté Nacho, para retomar el concepto de Nahue, de un Sí. papa que nunca dejó de ser el cura, ¿no? Y El un dato que pastoral. también, Marta lo puede decir, que él se fue con lo opuesto cuando se va al Vaticano, porque ni se imaginaba que iba a terminar siendo el Papa Francisco, ¿no? Es cierto eso, sí, siempre lo contaban. Sí. A ver, está Luis Suárez, de
nada, un cura con muchísimo territorio. Ah, laico, perdón, está bien. Luis, ¿cómo estás? ¿Lo conociste al Papa Francisco? ¿Trabajás en el Hogar de Cristo? Sé que fue muy importante la figura de él para ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo lo conocí en el 2010 a Bergoglio, en una situación en donde le fuimos a pedir ayuda para la fundación y bueno, la verdad que nos dio una mano bárbara y hoy podemos ser la comunidad que somos gracias a la mano que él nos dio. Y bueno, con mucho, todavía estoy en un shock emocional. Lo estoy viviendo con mucho dolor a esto, pero porque siento que nos quedamos un poco huérfanos, pero que Francisco sigue vivo en medio de todo su pueblo, en medio de todos los pibes y pibas que tratamos por el consumo problemático acá en los hogares de Cristo. Era algo que le importaba mucho, Luis, a Francisco, el tema de los pibes con la problemática del consumo. Sí, de hecho, el Hogar de Cristo, que hoy tiene muchísimos centros en toda la República Argentina, en toda, y que está dando una atención en prevención y asistencia del consumo problemático de los pibes y las pibas más marginadas. De hecho, en el 2008 fue él quien hizo el puntapié junto con el padre Pepe en un Jueves Santo, lavándole los pies a los pibes del barrio. Y desde ahí nace el Hogar de Cristo, donde empezamos a entender lo que él nos decía, que es recibir la vida como viene, ¿no? Y ahí empezamos. Por eso para nosotros es una piedra angular, es un faro, es nuestro guía, es nuestro papá. Yo hoy pensaba en el sentimiento que tenía cuando había perdido a mi viejo y hoy volví como a sentir lo mismo. Un vacío grande, pero que bueno, que creo que cuando vaya pasando el tiempo voy a poder llenar ese vacío con la presencia de los pibes y las pibas que se acercan a nuestros centros, a la cual a Francisco le debemos un montón. Le debemos todo lo que nos enseñó en presencia, en cercanía, en vínculo. Le debemos todas sus enseñanzas, Le toda dejó un su legado, vida. ¿no, Luis? A vos, al padre Pepe, un verdadero legado, digo, de eso se pueden agarrar también, ¿no? Para continuar su misión. No, seguro, nosotros entendimos que recibir la vida como viene era recibir toda la vida y en su complejidad, ¿no? No podíamos, estábamos muy acostumbrados a que el tema del consumo problemático lo tendría que tratar un psicólogo, un psiquiatra o un agente de salud, que también hoy los tenemos y son útiles y son fundamentales. Pero digo que no es todo. El Papa Francisco nos enseñó que mirando la realidad de las periferias podíamos entender lo que le pasaba a un pibe de barrio y a una piba. Sin duda. Desde Sí. las periferias, porque cuando uno se para en el centro va creando como muros. Y al Papa le debemos todo esto, le debemos sus documentos, le debemos sus enseñanzas y todo lo que nos fue marcando, mucho más, pero mucho más en el tema del consumo problemático. El Papa Francisco marcó un antes y un después desde los hogares de Cristo en Luis. cómo se abordan estos temas acá en la República Argentina. Y Quiero- gracias a Dios Sí. somos como pioneros en esto, porque la verdad que tenemos un montón de centros y que en realidad hay muchos países que
principalmente de Latinoamérica, que están viendo cómo llevar este modelo de los hogares de Cristo, que no es un modelo, Luis. es una pastoral, No sé si me escuchás y ahí. cada uno lo hace a su manera. Porque me parece muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Justamente de dar estas luchas y batallas y meter a la iglesia donde por ahí antes no se metía tanto, y ni más ni menos siendo el Papa. Por esto y por mucho más, hay gran parte de la población que está pidiendo su beatificación. ¿Vos lo ves posible? Entiendo que, por supuesto, tiene que ver con el próximo Papa, si así lo decide, pero digo, ¿hay un pedido en general para que él sea santo? ¿Esto es posible? Sí, bueno, son temas que son medio complejos de hacer predicciones, pero yo creo que sí. Es un tema que, bueno, es un proceso muy largo. Un proceso Lo que largo sí y quiero que excede claramente a Luis. Excede claramente, No, obviamente. pero bueno, él como Yo quizás... lo que sí quiero remarcar de Luis, que no se dijo, es que los centros que tienen de adicción en ese lugar de la lucha contra la adicción de los pibes es gratuito y no se le da pastillas, no se los maltrata y eso es muy importante. Oficios que encuentren la contención, que encuentren el orden, porque el adicto lo que tiene es desorden. Entonces No, eso es seguro. importante. Mirá, nosotros descubrimos que ser familia es la parte más importante para la recuperación de cualquier persona, porque la falta de pertenencia, y digo la falta de pertenencia en todo, porque hay una sociedad que te margina, hay una familia rota, están los pibes muy rotos, entonces uno a veces no sabe a qué pertenecer, y es una necesidad vital para todo crecimiento humano, pertenecer a algo. Claro. Y nosotros, desde los Hogares de Cristo, desde la Fundación Vida Nueva, nosotros decimos, somos familia, pero somos familia porque somos iglesia y porque podemos y sabemos cómo ser familia. Fíjate que un día en un centro barrial empieza limpiando la casa y preparando la mesa. Y después por ahí vienen los grupos. Pero primero se ordena la casa, se limpia la mesa, se empieza a preparar la Pero comida. vamos a hacer una cosa, Luis, vamos a hacer una cosa, porque la tele es tirana, los horarios, estamos llegando al final del programa. Yo quiero comprometerte al aire. A mí me encantaría poder ir a visitar uno de tus centros, estar con vos y hablar con los pibes que viven ahí adentro y que están peleándola el día a día. ¿Te parece? Sí, sí, totalmente. Quería agregar una cosita más del Papa Francisco, que yo creo que a Francisco lo vamos a conocer ahora en el segundo tiempo. Él era futbolero y creo que está en este impasse donde jugó el primer tiempo y lo jugó con todo. Y el segundo tiempo va a ser que lo vamos a empezar a conocer mucho más, lo vamos a leer mucho más y tenemos la tremenda responsabilidad de llevar a cabo todo lo que él nos enseñó. Luis, Gracias. impecable, la verdad, me quedo con ese concepto, ¿no? Sin duda, claro. Al Papa Francisco recién estamos En el entretiempo. en las puertas de si se conocerlo, ¿no? A jugar el Exacto. segundo tiempo para nada, para descubrir o seguir redescubriendo su legado. Te mandamos un abrazo gigante y nada, te tomamos la palabra, vamos a ir a conocer visitarlos. por dentro del hogar para ver el milagro, ¿no? Porque es un milagro bien terrenal el que hacen. Un abrazo Gracias, grande y Luis. gracias. Gracias, chao. Retomo el... No, pará, Sí, antes de a ver. retomar, no me quiero perder la palabra de Marta, si sabe qué pensaba el Papa con respecto al tema del narcotráfico. Mirá, muy preocupado porque sabe que él sabía, ¿no es cierto?, el movimiento de todo el narcotráfico, lo conocía. Yo creo que la preocupación máxima de él en todos sus temas, cuanto más en estos que son más fuertes, es el salvar la dignidad humana.
donde está el narcotráfico, está la pérdida de la dignidad humana porque caen las personas más indefensas, como hoy tenemos en los mismos barrios que está hablando recién Luis, tenemos los chiquitos de 10 años que son mulitas. Sí, no, tenés a los 8 años ya son silbadores. Los soldaditos. De terror. Y aparte fueron los temas centrales porque Francisco estuvo en Colombia, estuvo en México. Fueron países donde Además, está todo el narco, ¿no? Para él era tema central. Y lamentablemente que cuando el narcotráfico entra en un país, sabemos que sostiene la política de turno. Eso es lamentable. Qué hermoso Eso es escucharlo. Es muy lamentable. Claro, muy sí es así. Puedo decir, agarrándome de esto, que es interesantísimo porque dio las batallas que nadie daba, ¿no? Bueno, Marta las sigue dando, ¿no? Diariamente. Pero me agarro de lo que decía Ailín, ¿no? Porque uno lo que le gustaría, para terminar de poner la figura en un marco de Bergoglio, es que se lo beatifique o que se lo santifique, ¿no? Entiendo que tiene que haber milagros comprobados para eso. Y pensaba, los milagros de Bergoglio fueron muy terrenales, muy terrenales. No son esas curas milagrosas que la ciencia no puede explicar. Es esto que escuchábamos recién, apoyar un hogar para rescatar a los pibes de la droga. No es un milagro, es laburo. Es un tipo que se embarró los pies para salvar a los que menos tienen, ¿no? Es la entrega de su vida en todo lo que dijo, en todo lo que denunció, en todo lo que luchó para que otros crean. ¿Quiénes son esos otros? El mundo entero. ¿Y qué creemos en estos testimonios? ¿Sabés qué? Yo creo que en estos resultados. A Francisco lo que menos le interesaría es hablar de su santificado, de que sea un santo. Nada. Yo creo que pasaría Seguir de largo. siendo un simple mortal, ¿no? Un ciudadano de Yo a pie. creo que nada, sigan rezando y nada más. A él le importaba recen que el por mundo mí. Recen por mí, claro. Recen por mí. Pero a él, ¿qué le importaba? Le importaba que lo que luchaba creyéramos. Pero ¿qué era ese creer? Que es posible la dignidad humana en el tema de la droga, en el tema de la trata, en el tema... Nosotros, ¿por qué tenemos la red de infancia robada? ¿Qué es lo que le robamos a la niñez? Le robamos la educación, le robamos la familia, le robamos la recreación, le robamos la dignidad humana para que pueda ser un hombre digno el día de mañana. Pero no es chiste haber viajado a 66 países, ¿eh? No, si sin vos te duda, fijás la sin lista duda. de los países donde estuvo Francisco, pero países, pero Bangladesh, Indonesia, No, Corea del claramente Sur, eso. estuvo por todos lados. Y aprovecho, Yo creo que fue el papa más globalista de las últimas décadas. Para mí fue el más humano, que es lo que me importa. sí. Bueno, para humano mí en la fue lo tierra. más humano, que es lo que me importa. Marta, primero, una reflexión tuya quiero, de Francisco. Bueno, lo que te decía, a mí la verdad, estuvo en todos los conflictos internacionales. Atendía su teléfono, atendía a todo el mundo. Pero lo más increíble es que se levantaba en la mañana y leía los diarios argentinos. Total. Nunca dejó de estar en contacto con la Argentina, con los políticos argentinos, con las figuras argentinas. Recibía a todos los argentinos y aparte se ocupaba de todo el mundo. Sin duda. Era impresionante, era una máquina. Déjame que Marta me dé una reflexión final de Francisco. Yo quiero decir de Francisco que el gran problema para él, de todos los problemas, era el abuso de poder. Poder por el dinero, poder por la riqueza, poder por el poder mismo, el poder del machismo, el poder de las guerras, el poder de las armas, el poder de la trata, el abuso de poder, poder en las violencias que destruyen la dignidad humana. Eso como síntesis. El problema de él era salvar la dignidad humana. Pero si hay abuso de poder en eso que destruye la dignidad, todo eso se llama violencia. Sin duda, Marta. Se viene una semana para repensar a Francisco y poner sobre la mesa todas estas temáticas, ¿no? Un funeral que va a durar la próxima semana, el sábado. Seguramente hay un evento de trascendencia mundial, ¿no? Con todos los líderes en el Vaticano, pero nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Hablando de las cosas terrenales y los temas que el Papa Fue puso en la decretado, agenda. Emma, fue decretado
¿El duelo? Sí, 7 días de vuelo. 7 días de duelo Nuestro nacional. país. Y... Y lo mismo para Brasil. ¿Cómo? Lo mismo para Brasil. ¿Lo mismo para Brasil? Sí. En el Vaticano 9. Nos vamos despidiendo. Sí. Así que te toca tu trabajo. Sí, Yo un me pequeño- voy corriendo. Un pequeño así. agradecimiento. Sí, ¿me ves? Ya me corrieron. Ya no estoy. Muy bien. Tranquilo. Muy bien. Bien, un consejito antes de despedirnos. Compra oro, alhajas, plata y brillantes. Cuando se trata de buscar seguridad, hacelo con toda confianza en Priay Joyas. Encontranos en la Prida 141, Lomas de Zamora. Mirá el consejo de quién, el que nos da Yuyito González. Si querés vender oro, alhajas, brillantes, diamantes, Priay Joyas. La Prida 141, Lomas de Zamora. Gracias a Marcelita Lescano por todas las cosas ricas que nos manda. Tartas, medialunas, masitas secas, sándwich de miga, que son una delicia. La encontrás en Brasil 574, en Instagram como @lanuevasantelmo. Y si querés llamar al fijo para hacer un pedido, 4307-7592. Y llegamos al final, ¿no? Bueno, un saludo primero, como siempre, a toda nuestra gente, la que nos sigue en Tierra de Nadie y también la que nos sigue en Ciudad Alerta. Mucha gente de La Tapera hoy, Martita, ¿eh? Mucha Ahí gente de la Catedral Tapera. de Esta San la- Martín. Yo soy de La Tapera. Sí. Obvio. Le mandamos Escuchá. un beso a todas. Y se viene una semana. Fuimos. Fuimos. 9 de julio. 9 de julio. A Corrientes. Se viene un informe que va a dar que hablar. Las preguntas que te haces vos, todas tienen respuesta. Todas tienen respuesta, pero absolutamente todas. Hay algunos que se llevan cajas de madera, de cartón, con mucho dinero y va a tener que explicar cosas. Bueno, hasta ahí ya está.